¿existe el feminismo? Yo podría decir hoy que no, existen los feminismos, pero incluso eso me parece que hay que relativizarlo, porque me doy cuenta de que las grandes feministas de los años 90 ya no se nombran a sí mismas feministas, ya son teóricas de los problemas del sujeto o de los problemas de la comunidad. El ejemplo más notable es el de Judith Butler, que fue realmente un ícono de todo el desarrollo de los feminismos de los 80, 90, y ella se dedica más bien a hacer otra cosa que lo que se entendía por feminismo. Entonces, por un lado están esas mujeres que teorizan sobre las cuestiones relativas al sujeto humano, vamos a decir, y están otras que se plantean los problemas de 100 o 150 años de luchas feministas a nivel político, social, económico, cívico y teórico, porque muchas de las consecuencias de lo que sucede hoy con los feminismos son consecuencias de un discurso que se instaló en lo que se llamó la segunda ola del feminismo, es decir, fue la primera ola, las luchas de las mujeres, luchas emancipatorias, después fue la segunda ola, Simone de Beauvoir, que introdujo toda una reflexión acerca del problema de las mujeres, porque antes no había una teoría, había una lucha social y política, ¿no es cierto? Con la segunda ola se introduce una reflexión sobre los problemas de las mujeres, y luego hubo todo ese movimiento que tuvo efectos en los movimientos políticos, cívicos, y luego en los 80 hubo otra vez una separación. Y en el punto en el que estamos hoy, leía a dos posiciones de dos mujeres feministas muy interesantes, que una dice que ha habido un retroceso, ¿no?, en el feminismo. ¿Por qué? Porque constataban que no había cambiado mucho la situación de la mujer a pesar de todos los logros, vamos a decir, en los papeles. Es decir, que la cuestión de las mujeres no se redujo a Occidente, sino que empezó a expandirse en todo el mundo. Evidentemente en Oriente las ganancias de derechos, etcétera, no tienen el mismo rigor y peso que lo que tiene en Occidente. Entonces, por un lado, el balance no es, digamos, equitativo por un lado, y por otro, una cosa es poner en la ley derechos y otra cosa es que eso realmente se realice. Pero, como dijo Edith Lorán en su última intervención para ustedes, creo, sí. El hecho de que los derechos, es decir, la palabra escrita, exista y que las mujeres tomen eso como un ideal, eso entra en la lengua común y eso entra, vamos a decir, en las identificaciones de las personas. En Occidente, por ahora. Es decir, que eso ha tenido efectos, digamos, reales, pero para las feministas evidentemente no son suficientes porque piensa que hay un retroceso. Al revés, otra, muy famosa, McKinnon, habla del feminismo inmodificado, es decir, tenemos que seguir luchando por las mismas reivindicaciones. Ahora bien, ¿es un problema social el que se plantea cuando se dice retroceso o inmodificado? No, es un problema del sujeto como tal, como lo concebimos en el psicoanálisis. Y yo creo que la frase de una feminista que sigo admirando, que se llama Rosy Braidotti, muy lectora del psicoanálisis, lacaniano incluso, ¿por qué las mujeres no quieren ser libres? Es interesante, ¿no es cierto? Una feminista que diga eso, cuando toda una lucha de 150 o 200 años ha sido para que la mujer se libere. El problema está en la palabra liberación, evidentemente, pero ella lo que constata es eso, que hay una resistencia que es del sujeto, y creo que las más lúcidas como Butler y otras se dan cuenta de que ya no se trata de ponerse en contra del patriarcado o en contra de los hombres o en contra de la sociedad, sino que hay un problema en el sujeto. Y otra muy interesante, que se llama Teresa de Lauretis, que es la que inventó el término queer, constata una cosa que es muy divertida. Primero, que ya está en contra de su propia invención, es decir,
piensa que la cosa ya no pasa por ahí. Es decir, el multiculturalismo que promovió las diferencias de los grupos humanos. Todos los grupos tienen el mismo valor. Y eso también es lo que el movimiento queer pone en juego. Somos todos diferentes y tenemos el mismo valor, pero ahí fueron creando conjuntos. Están los travestis, los transexuales, los etcétera. Y lo que constata Teresa de Lauretis es que el multiculturalismo lleva a algo que ellos habían rechazado, que era el esencialismo. Por más que se quieran agrupar, se producen diferencias a veces irreconciliables. Es decir, entra en juego el sujeto. Entonces, ella está retornando al problema planteado por Freud. Es muy interesante, ¿no? Es decir, al problema de la pulsión. Y ahí entra el problema del cuerpo, que no es un problema ligado a la comunidad estrictamente hablando, sino al cuerpo del ser que habla y que entra en relación con otros seres parlantes. Ser Vicente, como diría Germán García. ¿De qué modo se concibe el cuerpo? Porque están las que creen que el cuerpo es una construcción, en un sentido, vamos a decir, personal, o en un sentido social, uno es dueño de su cuerpo, como Federici, ¿no? Que decía, el cuerpo no es ni del Estado ni de la medicina, el cuerpo es de cada una de las mujeres. Es decir, es un sueño, un fantasma de dominio que cada mujer comprueba que es imposible. Entonces, si vos concebís el cuerpo como un objeto que vos podés dominar, está fuera de juego el problema de la pulsión y del síntoma. Si por otro lado lo concebís como un mero organismo, tampoco entra en juego el problema del síntoma. Yo creo que en ese sentido Rossi Braidotti sí tiene una idea del síntoma, cuando dice por qué las mujeres no quieren ser libres, ¿no? Entonces, entre el biologismo y el esencialismo y el constructivismo hay un debate ahí que encalla. Por eso mujeres como la Butler, como la de Lauretis y tantas otras, y Braidotti, que son las tres que puedo nombrar en este momento, se plantean el problema de la pulsión, y de ahí vas a parar directamente el síntoma. En cuanto a la relación hombre-mujer, vamos a ver la relación entre los sexos, eso ha pasado por muchas vicisitudes, desde un comienzo donde las mujeres se identificaban a los hombres, vamos a decir, y no estaba en cuestión ninguna rivalidad, hasta luego, por las luchas feministas, a la rivalidad con los hombres como consecuencia de todos los lugares que las mujeres fueron ganando, hasta el punto de que hoy en día ya sabemos, hablamos de la feminización del mundo, pero eso en lo concreto, ¿en qué se ve? Es muy divertido. Yo observaba que si vos mirás las propagandas que hay en televisión ahora, ¿qué tenemos? Hombres que cocinan, hombres que recomiendan productos de cocina, hombres que se jactan de haber aprendido a manejar un lavarropas, ¿no? Es decir, que estamos en el revés de la trama. ¿Eso habla algo de la diferencia de sexual? No se trata de la heterosexualidad, se trata de otra cosa cuando hablamos de diferencia sexual y cuando hablamos de pulsión y de síntomas, ¿no? En este momento se ha producido eso, ya no, digamos, las mujeres hacen uso de sus derechos, usufructúan de eso si pueden, los hombres, digamos, ocupan el rol inverso, pero el síntoma, aquí estamos nosotros todavía. Si lo real existe, como existe, por ahora el psicoanálisis es el único discurso que puede tratar la diferencia sexual, es decir, la feminidad. Vuelvo a la pregunta anterior acerca de si existe el feminismo, ¿no? Yo diría entonces que en un sentido, en el sentido de que el feminismo inmodificado, en ese sentido existe, es decir, las luchas de las mujeres van a continuar. Es un impas estructural del síntoma. Y en ese sentido, las mujeres, como bien lo ha mostrado Freud mismo, las mujeres son el síntoma de la comunidad, ¿no? O, como decía Hegel, ironía de la comunidad. Es decir, siempre están allí poniendo en juego lo que no anda.